El libro es Así los trata la muerte, María Rosa Lojo. Bueno, esta es la obra de la que voy a hablar. Tiene un subtítulo que es Voces del cementerio de la Recoleta, que se debe a que los personajes que los lectores y lectoras van a conocer acá, con los que se van a reencontrar, en cada cuento por lo menos hay uno de ellos o de ellas que está enterrado en el cementerio de la Recoleta. Ahora, no es que yo cuente lo que les ocurrió en sus vidas pasadas, eso también está implícito en el cuento y también se desarrolla, pero la historia no transcurre en la tierra, la historia transcurre en el más allá. Esa es lo que lo diferencia de una ficción histórica clásica. Es una ficción histórica, pero no es una ficción histórica que se refiera exclusivamente al pasado, que dejaron atrás, sino a la proyección de sus vidas en una dimensión del más allá. Y bueno, otra característica que tiene el libro es que a veces cruza tiempos y espacios. A veces en estas páginas se encuentran personajes que vivieron en mundos diferentes y en épocas diferentes. Por ejemplo, Camila O'Gorman, que se cruza con Eloísa, la intelectual y monja que fue amante de Abelardo. Se cruzan Dominguito Sarmiento, que está enterrado en la Recoleta, y la hija de Rodolfo Walsh, Vicky, que no lo está. Los dos murieron de muerte violenta, y los dos, a su manera y desde sus valores y creencias, lucharon por su patria. Así que, bueno, tiene esas características. Hay un jefe de bomberos, Calaza, que fue muy famoso en su momento histórico, en el fin del siglo XIX, principios del XX, que cuando transita hacia el más allá, pide ver a Nerón, al emperador Nerón, porque, bueno, obviamente Calaza, que era un hombre dedicado a la seguridad pública y a apagar incendios, le interesaba conocer a este emperador que tenía la fama, quizá no tan justificada, de haber provocado el incendio de Roma. Y como descubre Calaza cuando habla con él, es probable que no lo hiciera, aunque no le faltaban méritos para figurar en el infierno, por otros motivos. Bueno, y hay muchos personajes en estos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuentos. Ya hemos mencionado algunos. María Rosa, ¿cómo surge la idea? Y después, la idea de estas historias y cómo surge la idea del entrecruzamiento, que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, el espacio de la Recoleta de por sí es un espacio fascinante, convocante, un friso de la historia argentina, una verdadera necrópolis, una ciudad de los muertos. Hay una frase de Sarmiento muy impactante que está en una meditación que leí muchas veces en mi vida, se llama Día de los Muertos, y está como epígrafe de este libro, y dice: ese cementerio es la patria con cuerpo y alma, la patria del mañana. Allí volvemos a estar todos juntos. Allí es el valle de Josafat, donde cabremos más tarde, reunidos para ser juzgados por la historia. Él, claro, piensa en personas públicas, pero también hay personas privadas que no tuvieron importancia histórica, pero que son representativos de todas maneras del tiempo en que vivieron. Una de las características de la mirada que hoy tenemos sobre la historia es que justamente se pone en valor lo que les ha sucedido a las personas comunes, a las que no están en los libros, a las que no necesariamente destacaron o no son próceres. Así que, bueno, yo ya me había ocupado del cementerio de la Recoleta en otro libro, donde el coautor, en el rubro de investigación histórica, es el historiador Roberto Elizalde. La idea de escribir ese libro había partido de Roberto Elizalde, que la llevó a la editorial Alfaguara. Es una obra que salió en 2000. Y la editorial me convocó a mí porque, bueno, yo ya ya había escrito otras novelas sobre personajes de la historia argentina, como La Princesa Federal, sobre Manuela Rosas, Una mujer de fin de siglo, sobre Eduarda Mansilla. Y bueno, fue la Alfaguara, a través de su editora, la que nos juntó a Roberto Elizalde y a mí,
y trabajamos en ese primer libro que se llamó Historias ocultas en la Recoleta, y que hoy está agotado, lamentablemente. Pero bueno, se me ocurrió, muchos años después, volver sobre el cementerio con personajes que yo había ya incluido en mi propio mundo novelesco, en el mundo de mis ficciones históricas, como Victoria Ocampo, como Eduarda Mansilla, Lucio Victorio Mansilla, eh, bueno, Sarmiento a través de, acá está su hijo, pero Sarmiento es un personaje que también me ocupé bastante, la época de Rosas aparece acá, con la vuelta de tuerca de que el libro no fuera solamente contar con una especie de mini biografía quiénes fueron, sino partir de sus deseos, de sus asignaturas pendientes, de su proyección posible en otra dimensión. Y los entrecruzamientos, bueno, surgen a partir de un mapa de lecturas de toda mi vida, ¿no? Surgen espontáneamente. Siempre he sido una apasionada de la historia y de la literatura, así que a través de todo ese gran campo cultural siempre se encuentran estas afinidades, estos cruces. Bueno, es parte de la creación. Así que... Por supuesto. Yo, por lo que me dice, entonces, no lo deberíamos considerar como una continuación de Historias ocultas de la Recoleta, es otra cosa. Es otra cosa, sí. A ver, tienen un punto en común que es el espacio de la Recoleta y el interés por los personajes enterrados en ese espacio. Pero es otro tipo de ficción, es otra propuesta narrativa. Y para usted, ¿cuál es la fascinación o la atracción que sin duda ejerce el cementerio de la Recoleta? ¿Cómo lo describiría usted al cementerio de la Recoleta? Bueno, creo que como lo dice Sarmiento, quizás es inmejorable, es decir, es un espacio común, un espacio convocante para amigos y enemigos, para las personas que construyeron una nación. Hay algunas figuras realmente considerables hoy día en la Recoleta, desde Juan Facundo Quiroga hasta Juan Manuel de Rosas, Mariquita Sánchez de Thompson, que por cierto está en este libro, Victoria Ocampo, Eva Perón, también está en la Recoleta, Eva Duarte de Perón. Me parece que es visitar realmente la historia argentina desde muchos ángulos y sobre todo desde su patrimonio narrativo. Tiene un patrimonio arquitectónico muy importante, un patrimonio artístico y arquitectónico. Bueno, Los Ángeles son famosos, como el que está en la tapa. Hay un libro de Oscar López Mato muy bello que se llama Ciudad de Ángeles y trabaja sobre estas figuras. Pero además de estos seres que evocan el más allá, hay muchas personas que tuvieron gran influencia en el más acá, en lo cotidiano, en cómo se hizo la historia argentina, en las épocas en que combatían unitarios y federales. Bueno, hay familias unitarias y familias federales enterradas en este espacio. Algunos se odiaron en vida. Está, bueno, la cabeza de Marco Avellaneda, nada menos, ¿no? Que fue decapitado por Oribe y después la cabeza había sido preservada de la deshonra pública por Fortunata García, es un personaje que aparece en el libro anterior. Bueno, está sepultada en el cementerio de la Recoleta. Hay una enorme cantidad de historias fascinantes y representativas de la Argentina a través de su evolución en el tiempo, hasta hoy. Y como última pregunta, en qué lugar de su carrera literaria estaría Así los trata la muerte? De los libros que la dejó satisfecha, no, no sé, lo tendría que haber hecho antes, no, cayó en el momento justo. ¿Cómo lo evalúa? Aunque es un libro reciente, digamos, ¿no? Es reciente el libro, es de 2021, y no, creo que lo hice en el momento que tenía que hacerlo. Justamente el libro puede servir muy bien como una especie de introducción
a otros libros que ya escribí, porque toma personajes que son centrales en estas obras. Como le decía, Eduarda Mansilla en Una mujer de fin de siglo, Lucio Victorio Mansilla en la novela La pasión de los nómades, Victoria Ocampo, que aparece acá, Victoria en la ínsula de Fani, que es un personaje central en la novela Las Libres del Sur. La época de Rosas, que está representada en Mariquita Sánchez de Thompson, en Camila O'Gorman, Sarmiento y su hijo, que vienen, bueno, el hijo de Sarmiento tiene un protagonismo como héroe joven inmolado después, pero mi interés por las culturas originarias, que está en el cuento El canto del chamán, creo que es muy representativo de muchas aventuras y empresas literarias de mi vida. Es como un libro de llegada, de síntesis, que se puede tomar para, a su vez, el lector o lectora pueda interesarse o adentrarse en libros anteriores. Hay muchos caminos en esta obra que se pueden seguir, hacia atrás y hacia adelante.